Hola, bueno, hoy vamos a analizar un tema de química. Vamos a hablar de las leyes de los gases, conceptos de los gases específicamente. Bueno, primero pues tenemos la ley de Boyle que nos dice que es a temperatura constante y bueno, eh, la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces tenemos la fórmula: presión por volumen es igual a presión 2 volumen 2. Bueno, también tenemos la ley de Charles que nos dice que cuando tenemos a presión constante, y bueno, nuestra fórmula nos queda volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2, temperatura 2. También tenemos la ley de los gases de Gay-Lussac, perdón, es a volumen constante y bueno, presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre temperatura 2. Bueno, primero, algo bien interesante aquí es que la temperatura para cualquiera de esas leyes o de las otras que voy a mencionar más adelante, la temperatura siempre debe de ir en Kelvin. ¿Cómo puedo convertir grados Celsius a Kelvin? Sumándole el 273.15. Quiere decir que la temperatura absoluta sería el 0 Kelvin, ¿verdad? Entonces, bueno, sería entonces ustedes, por ejemplo, 20 grados Celsius, pues para convertirlo a Kelvin, pues le suman 273.15 y ya lo convierten a Kelvin. Bueno, también tenemos lo que es la ley combinada de los gases y obviamente es una combinación de las tres leyes anteriores. Y bueno, nos queda que presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Son las mismas, yo les sugiero que se aprendan esta fórmula. ¿Por qué? Pues es una combinación de las leyes anteriores. ¿Qué sucede si ustedes aprenden esta fórmula? Si ustedes van a resolver un problema donde la temperatura sea constante, quiere decir que temperatura 1 y temperatura 2 son iguales y entonces nos queda presión 1, volumen 1 igual a presión 2, volumen 2, que sería la ley de Boyle. También, bueno, ¿qué sucede si el problema nos dice que es a presión constante y nosotros nos aprendimos esta fórmula? Pues presión 1 y presión 2 sería lo mismo. Y entonces nos quedaría la fórmula volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2, que sería esta fórmula. Y también eso pasaría si tuviéramos un volumen constante. Sí, ¿cuál es la recomendación o el punto importante aquí en gases? Hay que tener, en la ley combinada, hay que tener cuidado con las unidades. ¿Cuáles unidades? La temperatura ya mencionamos que siempre debe ir en Kelvin. Pero ahora en la presión, si estamos manejando, por ejemplo, aquí presión 1 y presión 2, pues esta debe ser en atmósferas y esa también. O esa en torr y esa también en torr. O en milímetros de mercurio, en milímetros de mercurio. En PSI, en PSI. Y el volumen, bueno, el volumen en la ley de los gases ideales vamos a usar litros, pero aquí el volumen puede ser metro cúbico, litros, litros, centímetro cúbico, ¿ok? También otra de las leyes que pues vamos a tener que usar son la ley de los gases ideales y la fórmula pues es presión por volumen igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. P es presión, V es volumen, N es moles, R es la constante de los gases y T es la temperatura. Como la constante de los gases, que es lo que significa R, ¿sí? 0.0821, sus unidades son atmósfera, litros, mol, Kelvin. Quiere decir que entonces nuestra presión ahora, forzosamente, como vamos a utilizar la constante de los gases, forzosamente la presión debe ser en atmósferas, ¿ok? Y el volumen debe forzosamente ir en litros, moles, pues en moles, y la temperatura siempre debe ir en Kelvin. ¿Ok? Bueno, entonces aquí les hago el énfasis que P es la presión y se debe ir ahora en atmósferas y V es volumen y debe ir en litros. Y bueno, nada más recuerden que N es el número de moles y también tenemos nuestra fórmula que moles es igual a masa entre masa molecular y también otra fórmula que usamos que es densidad es igual a masa sobre volumen y bueno, sustituyendo moles en la ley de los gases ideales y luego despejando para la presión, nos queda que la presión va a ser masa sobre volumen y masa sobre volumen pues es densidad. De tal manera que nos queda esta fórmula que es modificada, la presión es igual a la densidad por la constante de los gases por la temperatura entre la masa molecular del gas.
¿sí? Y bueno, el volumen molar. El volumen molar nos dice que es el volumen que ocupa un mol de cualquier sustancia en condiciones de TPN. ¿Qué significa TPN? Temperatura y presión normal. ¿Cuál es la temperatura normal? 273.15 Kelvin o 0 grados Celsius. ¿Y cuál es la presión? Una atmósfera. ¿Ok? Esos serían algunos conceptos claves, ¿sí? Más adelante vamos a realizar o resolver, analizar problemas de gases. ¿Ok? Espero les sirva. Hasta luego.